Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y les dejó al encargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad, y luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. El Señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su Señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, sabía que eras exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo. Fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Sentémonos un momento, hermanos. El texto de la primera lectura de Proverbios 31 pareciera ser que desentona con lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Normalmente el texto de la primera lectura y el salmo de la misa de hoy se leen o recitan en las misas de matrimonio. Yo no sé si lo tenéis claro, pero para un judío este texto es importante. Nosotros vivimos en otro contexto y no podemos, con los criterios del siglo XXI, querer juzgar la manera de vivir de aquel entonces, porque cometeríamos un error que se llama anacronismo. Lo que sí podemos es tratar de asumir lo que ellos entendían. Podemos tratar de entender la manera en que ellos vivían o entendían las cosas. Resulta que en aquel contexto el hombre era el responsable de llevar el sustento a la casa. Ahora nosotros sabemos que hombre y mujer trabajan igual, ambos perciben un salario y si los dos trabajan mejor, habrá hasta más vacaciones y más oportunidad de pasear y habrá una mejor jubilación. Pero en aquel momento es el hombre el que trae el sustento a la casa y la mujer es la que tiene que hacer todo. Y la mujer era la que se encargaba de educar a los hijos. Por eso lo mejor que le podía pasar a un hombre, ¿qué era? Encontrar una buena mujer. Podría ser el más ruin de todos los hombres, podía ser el peor de todos los hombres, pero si tenía una buena mujer, esa sería su salvación. Estamos hablando de aquel contexto, no del siglo XXI, porque aquí esto es difícil de entenderlo y las feministas brincarían y nos dijeran que estamos hablando algo que no tiene sentido. Pero en aquel momento el hombre que encontraba una buena mujer estaba salvado. ¿Por qué? Porque él traía el sustento a casa y la mujer era la que se encargaba de que todo se ocupara bien. Y por eso es que cuando se iba a casar
Cuando se iban a casar, ¿qué es lo que buscaban? Que la mujer pudiese cocinar, pudiese arreglar la ropa, pudiese llevar la casa. Claro, era un negocio que, insisto, para nosotros es un poco difícil comprenderlo con la mentalidad del siglo XXI. Pero en lo que me quiero detener es en esto: lo mejor que le podía pasar a un hombre era encontrar una buena mujer. Eso creo que lo entendemos bien, ¿verdad? Creo que si las feministas entendieran este punto, estarían a favor de algunas cosas de la Biblia. Y me quiero detener en esta idea porque el Evangelio habla de una realidad parecida. El Evangelio habla de un Señor que se va a ir de viaje y, como Él no va a estar durante mucho tiempo, llama a sus trabajadores y les encarga a cada uno unas determinadas responsabilidades. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad para llevar lo que le había encomendado. Y el texto sagrado, como lo hemos escuchado, dice que aquel Señor encomienda sus bienes, sus talentos, sus responsabilidades a sus servidores, se marcha y al volver les pide cuentas. Y al que le dejó 5 ganó otros 5, al que le dejó 2 ganó otros 2, y al que le dejó 1 no ganó nada porque lo había enterrado bajo tierra. A lo que quiero llegar es a lo siguiente: Dios a cada uno nos ha dado un talento o más talentos o muchos. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo sabemos. Por ejemplo, para las que son madres de familia, cada uno de sus hijos también es un don, es un talento, es una gracia. El marido mismo es un talento, es una gracia. Y por eso es que me detení en el texto de la primera lectura, porque hemos de aprender que en el mundo en que vivimos, a menudo tratamos de prescindir de los demás. Nos han enseñado a preocuparnos solo por nosotros mismos, a mirar solo por nuestro propio interés, y se nos olvida que los demás son un talento para nosotros, es decir, son un don para nosotros. La familia, los sobrinos, los hijos, los cuñados, los abuelos, todos son un don para nosotros, son un talento para nosotros. Si lo mejor que le podía pasar a un hombre en el Viejo Testamento era encontrar una buena mujer, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es tener buenos compañeros de camino en el marido, en la mujer, en los hijos, en los primos, en los sobrinos, o como decimos aquí en España, en los tíos, ¿verdad? Me gusta eso que me han explicado bien en estos pueblos, que antiguamente le decían tío, el tío Pedro, el tío Antonio, el tío José, aunque no fuera tío, que ahora lo usamos como una expresión popular, pero hacía referencia a ese hecho de que todos nos preocupamos por todos. Qué bonito fuera si entendiésemos el Evangelio y la primera lectura en esta dinámica. Todos son un don para nosotros, pero también nosotros somos un don para los demás. Pensemos, por ejemplo, en planes. Si no estuvieran las panaderías, qué difícil sería la vida. Si no estuvieran las carnicerías, qué difícil sería la vida. Podemos ver en los que hacen pan, en los que se dedican a este trabajo, un don para los del pueblo. ¿O no lo veis así? Si no estuvieran las carnicerías, también tendríamos un problema serio. Tendríamos que ir más seguido a Muro de Alcoy, más seguido a Cocentaina, al Carrefour, a comprar. Pero a veces se nos pasa por alto estos detalles. El hecho de tener a alguien que esté trabajando en el bar, el hecho de tener un médico, el hecho de tener un profesor. Hemos de aprender a ver en los demás un don, un talento, una gracia de Dios para con nosotros. Pero también no hemos de olvidar que cada uno ha recibido gracias de Dios, ha recibido dones de Dios. En el bautismo fuimos hechos hijos, hijas de Dios y recibimos los dones del Espíritu Santo. A cada uno el Señor le ha dado dones. A unos les dio el don de la soltería, a otros el don del matrimonio, a otros el don de la vida consagrada, a cada uno según su capacidad. Y a cada uno Dios le va a pedir cuentas de lo que le ha encomendado. Así como a mí, por ser sacerdote, me van a pedir cuentas del ministerio que me dieron, a los que son casados les van a pedir cuentas de ese ministerio, al médico le van a pedir cuentas de su trabajo, al maestro le van a pedir cuentas de su trabajo, al ingeniero, al campesino, a todos Dios nos ha dado una gracia y un día nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. Por lo tanto, hemos de aprender a saber responder a eso que Dios nos ha dado.
Yo os propongo una manera muy sencilla y es, ya que Dios todo lo que nos ha dado son dones, talentos, virtudes o gracias, hemos de aprender a hacer todo para la gloria de Dios, es decir, aprender a santificarnos en lo que hacemos. Yo no sé si vosotros tenéis clara esta idea que yo insisto, y es que podemos santificarnos en las cosas diarias, cuando fregamos el suelo, cuando lavamos después de comer los platos y los vasos. Ahí nos podemos santificar haciéndolo bien, cuando preparamos la comida, cuando se va al campo, cuando se va a las compras, cuando se está en el trabajo, haciendo las cosas bien, haciendo bien aquello que tenemos que hacer, ahí nos podemos santificar. Creo que ese es el mensaje del Evangelio de hoy. Si a cada uno Dios nos ha dado sus dones, sus talentos, hemos de aprender a responder de la mejor manera. Yo os propongo hacer aquello que nos toca que hacer, aquello que hacemos a diario, hacerlo de la mejor manera para agradar a Dios, sabiendo que cuando lo hacemos bien, allí también nos salvamos y nos santificamos. Profesemos la fe. Creo en Dios.